Episodio número 3280. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 17 de noviembre. Dame ese monte. Avanzando en el marco de esta lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hemos iniciado con buen pie lo que es esta lección número 8. Apenas hablamos el sábado domingo de la fidelidad, de todo eso que envuelve el nombre de Caleb, que significa perro originalmente, pero sin embargo se utiliza en cartas, himnos para expresar valor, tenacidad, fidelidad, como es precisamente el siervo a su amo. O sea, la fidelidad de cómo es o cómo debe ser de un siervo a su amo. Todo esto y más estuvimos viendo en la lección, ¿verdad?, de sábado domingo. Y para hoy, dame ese monte. Todavía esperamos que el doctor y pastor Franklin Martín nos envíe algunos audios. No sé qué ha pasado, pero seguimos esperanzados de que, aunque sea al final de la semana, escuchemos alguno de ellos para así complementar estos estudios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina y el contacto de su servidor. Recuerden que pueden seguir este programa y otras clases de programas de alta calidad en la página esperanzatv.net. Así como lo escuchan, todo pegado, la palabra esperanza, luego la palabra TV o las dos letras TV y .net sería la extensión. Esperanza TV, todo pegado, .net, y así automáticamente puede acceder a este y otros contenidos de gran bendición para sus vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ilumínanos, oh Dios, para cada día más hacer tu voluntad y sobre todo también entender la misma, para así seguir fielmente todas las cosas que tú nos has de encomendar. Bendice también nuestras familias y bendice todo lo que está en nuestro medio. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dame ese monte. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 14, los versículos del 6 al 14, luego Números capítulo 14, versículo 24, capítulo 32, versículo 12, y Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, para responder a la pregunta, ¿cómo describirías la actitud de Caleb y Josué? ¿Qué significa seguir plenamente al Señor? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Josué, capítulo 14, los versículos del 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés
siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ahí está lo que dice Josué capítulo 14, versículos 6 al 14. Ahora veamos Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahí está lo que dice Números capítulo 14 y el versículo 24. Ahora veamos Número 32, 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Ahí está lo que dice Números capítulo 32 y el versículo 12. Ahora veamos por último en esta línea Deuteronomio capítulo 1, versículo 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ahí está lo que dice Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 36. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo describirías la actitud de Caleb y Josué? ¿Y qué significa seguir plenamente al Señor? Aquí escribí: la actitud de Josué y de Caleb fue de seguir fielmente al Señor, y eran de los que se aferraban a las promesas de Dios y no las soltaban. Su perseverancia y tenacidad es de admirar. Siendo Caleb de 85 años, tenía un vigor y una disposición de hacer lo que Dios le había dicho. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que la historia de Caleb es sumamente inspiradora, especialmente aquellas personas que quizás a una edad tierna no pudieron conquistar lo que se habían propuesto originalmente, sino que tuvieron que esperar un tiempo, no porque quisieron, sino porque así se dieron las circunstancias, y al final Dios lo bendijo. Dios le dio la oportunidad de, aunque no empezar a la misma edad que querían, pero aún así, a una edad más avanzada, con el mismo empeño, con el mismo vigor que originalmente tenían. Ese también es mi caso, para gloria de Dios. Quise estudiar a la edad de 18 años, pero por razones ajenas a mi voluntad, no pude hacerlo, y vine a empezar a la edad de 28 años, 10 años después,
ya con familia, con hijos, y por la gracia de Dios tengo 39 años y no solamente me gradué hace 7 años, sino que también estoy cursando una maestría para la gloria de Dios. Luego de que ya casi a los 30 no había tenido ni siquiera un bachelor, el Señor me ha dado la oportunidad de casi llegando a los 40 terminar una maestría y si el Señor me permite, ¿por qué no? Quizás llegar a un doctorado. Esas son de las cosas que el Señor hace cuando tú te lo propones y Él bendice el esfuerzo de tus manos. Lo hizo Caleb, lo hice yo, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Caleb nunca olvidó la promesa que el Señor le había hecho por medio de Moisés, que entraría en la tierra que habían pisado sus pies. 40 años después, se refirió a su propio informe acerca de la tierra, afirmando en Josué capítulo 14, el versículo 7, Josué capítulo 14, versículo 7, di la noticia como lo sentí en mi corazón. Qué poderosa afirmación la de este gran líder, que no solamente dio el informe de acuerdo a lo que superficialmente se veía, sino lo que su corazón le decía, cómo Dios estaba obrando en él y hablando por medio de él para animar al pueblo. Su informe se basaba en su certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con la guía y la ayuda de Dios. Recuerda lo que le había mencionado, que el problema casi siempre es cuando la persona se centra en sí mismo. Si yo me hubiese puesto a pensar, no, pero ya con 28 años yo no puedo seguir estudiando, pero mucho menos tendría la oportunidad porque ¿quién va a emplearme a la edad de 33 años o 34 años que yo empiece apenas en mi primer distrito cuando hay gente que quizás salen de 22 años, de 23 y le pueden servir a la obra por más tiempo? ¿Cuántos de ellos incluso no tienen hasta una maestría, un doctorado, menos de 30 años? Yo no pensé en nada de eso. Me afirmé en lo que mi corazón decía, en lo que el Señor había puesto, y el Señor me ha bendecido. Y asimismo te va a bendecir en cualquier emprendimiento que quieras hacer para honra y gloria de su nombre, siempre y cuando te aferres a su voluntad. Caleb nunca olvidó esa promesa. Tú tampoco debes olvidar lo que Dios te ha prometido. En contraste con el informe de los otros 10 espías que inspiraron temor entre los israelitas, Caleb manifestó una confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. La frase hebrea traducida como yo cumplí siguiendo al Señor en Josué capítulo 14, el versículo 8, significa literalmente que estaba lleno tras el Señor. Y es probablemente una frase abreviada de un modismo más extenso que sería de la siguiente manera: mi corazón estaba lleno siguiendo al Señor, o llené mi corazón para caminar tras el Señor. Note bien cómo es que las cosas funcionan. No es que yo voy a llenar mi corazón de un positivismo hueco donde Dios no está presente, donde es por mi propia fuerza que yo voy a lograr las cosas. Si yo me enfrasco y me obsesiono con algo que Dios no está de acuerdo, de nada sirve, de nada me funciona eso. No se trata de un positivismo irreal, sino de aferrarse a la voluntad del Señor, de seguir tras el Señor, de buscar lo que Dios quiere que realmente tú conquistes. A diferencia de otros que caminan tras dioses extraños y no siguen plenamente al Señor, el corazón de Caleb estaba totalmente consagrado a Dios. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta hoy. Nos hace falta
consagrar totalmente nuestro corazón a Dios para que Él sea el que nos dirija. Esta se repite posteriormente 2 veces para enfatizar la fidelidad de Caleb. O sea, la frase de llené mi corazón tras el Señor o llené mi corazón para caminar con el Señor. Ese énfasis, su propia descripción está en armonía con lo que el Señor mismo llamó otro espíritu en Números capítulo 14, versículo 24, que distinguía a Caleb de los otros 10 espías. Incluso a la edad de 85 años, seguía siendo un ejemplo de lo que el Señor puede lograr a través de personas cuyos corazones están totalmente dedicados a Él y a su causa. Caleb comprendió que el territorio que cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida en que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor. Repito, Caleb comprendió que el territorio que cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida en que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor y a la cantidad de tierra que estuvieran dispuestos a pisar por fe. Esto es un concepto que yo no puedo dejar de destacar. Aquí está diciendo en menos palabras que Dios te bendice de acuerdo a tu fe. Que si tu fe es, Señor, dame un carrito que me lleve y me traiga, que yo resuelva esto, aquello, no tiene que ser algo muy moderno, viejito. Dios va a bendecirte de acuerdo a esa fe. Viejito, que se caiga casi, que te lleve, te traiga, algo sencillo. Pero si tú le dices, Señor, yo quiero un vehículo con todas las características para yo poder durar unos buenos años sin tener que estar gastando en mecánicos, sin tener que estar pasando dificultad. Yo soy un hijo tuyo, quiero andar con seguridad, quiero incluso servir en este vehículo para que otros hermanos puedan llegar a tu iglesia, que este sea un vehículo dedicado a ti. Dios te va a dar un vehículo de acuerdo a tu fe. Y así cada cosa. Claro está, si te conviene, porque Dios solamente da lo que conviene. Las promesas de Dios no se cumplen automáticamente, es decir, no se hacen realidad independiente de nuestra voluntad. Por el contrario, requieren fe acompañada de acción decidida. Esto me encanta porque es una combinación de lo divino y lo humano. Dios sincroniza tu voluntad con la suya y cuando eso sucede y tú haces lo que Dios te ha encomendado, Dios te bendice y conquistas todo eso que te habías propuesto, todo eso que el Señor aprueba, todo eso que el Señor desea en tu vida. El término hebreo ulai, traducido como tal vez, es y puede expresar temor y duda, pero normalmente denota esperanza y la anticipación de algo positivo, de que algo positivo en este caso ocurrirá. Por esa razón, no se debe de ver como que, ay, tal vez Dios me bendice, tal vez. No, no hay temor ni duda. Es, yo espero que Dios me bendiga. Yo espero que esto suceda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hombres de fe, no estamos hablando de hombres cualquiera. Se hace entonces la pregunta final: ¿qué pequeñas concesiones o transigencias pueden impedirnos seguir plenamente al Señor? Aquí escribí: la de violar cualquiera de sus mandamientos, incluyendo el sábado, la codicia, el adulterio en el corazón, entre otras cosas. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y hay tanto que decir sobre esto, de esas pequeñas concesiones que ustedes ni se imaginan. Bueno, yo sé que tienen una idea, porque son muchas las personas que dicen, no, pero solamente es un traguito un día, no, pero solamente es, ¿verdad?
apenas 1 o 2 horas después del viernes por la tarde, cuando inicia el sábado, pero te queda el sábado completo. O sea, tú puedes violar un poquito el mandamiento, un poquito las leyes de la salud, un poquito de esto, un poquito de aquello, pequeñas concesiones o transigencias que al final echan a perder la vida espiritual, porque el enemigo no quiere que tú le des todo su corazón. Solamente se conforma con un pequeño espacio y éste llega a llenarlo todo y a dañarlo todo. Por lo tanto, cuidémonos las zorras pequeñas, dice la Biblia, que echan a perder las viñas. Y así completaremos la bendición que Dios realmente quiere darnos cuando estemos totalmente consagrados a Él. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que dame ese monte no fue una frase cualquiera, fue una frase de fe de un hombre de Dios que estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor y que realmente confiaba en sus promesas. Y por esa razón, Dios, como sus actitudes eran consagradas a Él, como su mente y su corazón estaba lleno del Espíritu Santo, Dios entonces lo bendijo y le dio lo que por fe anhelaba. Nada más y nada menos que Hebrón, Jerusalén. O sea, este es un patriarca de donde vino Jesús. Así que no estamos hablando de un siervo de Dios cualquiera, sino de un siervo de Dios con una actitud digna de imitar. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por estas historias de fe que nos animan y que nos desafían para conquistar cualquier montaña, cualquier muralla que originalmente nos hayamos propuesto y que por alguna razón u otra no la hayamos podido conquistar. Ayúdanos, oh Dios, para no rendirnos, así como lo hizo Caleb, que mantuvo su esperanza y su vigor a pesar de que habían pasado muchos años desde que recibiera la promesa. Ayúdanos a nosotros a no cansarnos en la vida espiritual, a no dejar que el enemigo nos desanime por ningún tipo de situación, ni que nadie, siendo utilizado por el enemigo, nos quiera desanimar en proyectos, en planes, en metas, en propósitos que tú tengas con cada uno de nosotros. Ayúdanos a cumplirlo para tu honra y tu gloria, y aumenta nuestra fe para que nuestra fe sea tan fuerte y firme que sincronice nuestra voluntad con la tuya, de modo que podamos hacer todo aquello que tú hayas puesto en nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 18 de noviembre, el poder del ejemplo. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También lo pueden hacer con su servidor al +1 484
599-2831, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.